Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a realizar un breve tutorial sobre la guía número 3 de grado 612-613, la cual consiste en el tema o la temática del clima y la actividad humana. Bien, entonces, tenemos el clima como influyente en la relación de los diferentes factores que establecen las actividades humanas como son la supervivencia, la economía, la construcción de ciudades y poblados, dependiendo de las zonas climáticas, y también de los modos culturales como cada persona o cada grupo de comunidad se representa a sí mismo. Bueno, hay dos maneras de interpretar las temperaturas, dos maneras de definirlas en determinadas regiones. Y una es por la influencia que tienen de acuerdo a las zonas donde se ubican en la Tierra, y la otra es dependiendo a las zonas donde se ubican sobre una altura al nivel del mar. Entonces, el clima está constituido, como dice aquí la diapositiva, por elementos que son condicionantes de relaciones físicas caracterizados por diferentes estados de la atmósfera. Entonces está el viento, está el exceso de calor, y todo eso determina obviamente las condiciones climáticas, como también lo determina lo que les decía, la altura sobre el nivel del mar, lo cual se conoce como la altitud. Eso tiene que ver también con los relieves, ¿no? Vamos a ir averiguando y vamos a ir explicando mejor esta situación de los climas. Bueno, el estado del tiempo se define como la condición momentánea de la atmósfera en un lugar determinado, es decir, que ésta puede cambiar en unas cuantas horas, y se determina por el comportamiento de la lluvia, la temperatura, la humedad, el viento y el brillo solar, la dirección y la velocidad de los vientos y la evaporación. Mientras que el estado del tiempo es cambiante, el clima es una característica definida y permanente. Es decir, el estado del tiempo puede cambiar de lluvioso y frío y nublado a despejado, seco y caluroso, pero no significa que ese sea el factor climático predominante durante todo el año, y ya vamos a ver por qué. Bien, el primer factor que nos define el clima son las zonas climáticas del mundo. Entonces tenemos tres tipos de zonas climáticas. Entonces tenemos la zona central, conocida como zona cálida o ecuatorial. Tenemos la zona templada número 1, que es la zona templada norte. La zona templada número 2, que es la zona templada conocida como sur. Y por último, tenemos las zonas frías, que corresponden a los dos polos, el polo norte y el polo sur. Polo y polo. Bueno, ahora vamos a entrarnos en la zona cálida o ecuatorial, la cual es la que corresponde a la franja que se encuentra en el centro de la Tierra. Si nosotros miráramos como se ve en la gráfica, tenemos el Sol como fuente de calor y vemos cómo sus rayos en la zona ecuatorial o zona cálida pegan de frente. Pega de frente, pega de frente, pega de frente. Y esto ocurre durante todo el año. Por lo tanto, de ahí viene el nombre de llamarse zona cálida. Quiere decir que las temperaturas en esta zona del planeta generalmente todo el año son calientes, salvo las excepciones que nos presentan la altitud, que ya lo vamos a explicar ahorita. Entonces, ¿qué pasa en las zonas cálidas? En las zonas cálidas ecuatoriales, por ser todo el tiempo una misma temperatura cálida, no hay estaciones. No existen las estaciones. Es decir, lo que se conoce como invierno, otoño, verano y otoño no existen esas zonas. Aquí solo es zona cálida todo el tiempo. Por ejemplo, es Villavicencio, que tenemos una temperatura que oscila entre los 23 grados y 33 grados durante todo el año. Ahora, en las zonas templadas sí tenemos estaciones.
6 estaciones. Tenemos el otoño, tenemos el invierno, tenemos el verano y tenemos la primavera. ¿Listo? Esas funcionan en periodos que se dividen en 4 meses, perdón, en 3 meses, para completar los 12 meses del año. Entonces, 3 meses de invierno, 3 meses de verano, 3 meses de otoño y 3 meses de primavera. Estas ocurren en una época, como vemos los rayos solares, dependiendo de la posición en la que se encuentre la Tierra orbitando la órbita solar, depende qué estación está presentándose en el norte y qué estación está presentándose en la zona templada sur. Ocurre al revés, mientras aquí es verano, en el sur es invierno, mientras en el norte es otoño, en el sur es primavera. ¿Listo? Y eso se debe a la inclinación que tiene la Tierra. Como pueden ver, la Tierra tiene una inclinación de 15 grados, lo cual pareciera que estuviera como ladeada, y eso hace que la luz del sol no pegue de la misma manera en los mismos puntos de la Tierra. Y por último, en las zonas frías, que las zonas frías tienen una condición muy distinta, ya que ahí es un clima frío, helado todo el año, todo el tiempo, ¿sí? Inclusive ahí podemos encontrar noches de 3 meses en algunas partes de esos polos, del polo norte exclusivamente, lo cual hace que sus temperaturas pues no permitan que se dé mucho la vida, ¿sí? Entonces son zonas y regiones climáticamente extremas que hacen que eso es mismo extremo no se permita mucho la interacción hombre-naturaleza en estos sectores. Muy bien, eso obviamente presenta que es un condicionante, el clima como condicionante de las relaciones humanas y todo lo que deviene con ellas. Lo sociológico, lo antropológico, lo económico, define mucho en esos términos las zonas climáticas. Bien, entonces, como les venía diciendo, la zona cálida presenta los países cálidos y sus paisajes cálidos. Colombia se encuentra en esa zona cálida, como podemos ver. Gran parte de Sudamérica, solamente de Argentina y Chile hacia abajo, es que no. En América del Norte y Canadá, Estados Unidos y Canadá, perdón. En África tenemos zona cálida, gran parte del continente africano y el sur de Asia. Bien, vamos a ver a continuación unos paisajes de clima cálido. Como pueden ver, aquí tenemos sabana africana, vemos la postura de clima cálido, aquí tenemos una isla del Caribe, del mar Caribe, y aquí tenemos un tipo de bosque selvático húmedo de características de zona cálida. Puede ser el Amazonas, puede ser la selva del Darién en el Chocó, puede ser las sabanas aquí del llano, Casanare, Meta, Bichada, en fin. Las zonas templadas, como les venía diciendo, tenemos zonas templadas del norte y del sur. Del norte tenemos, repito, Estados Unidos, Canadá, tenemos el norte del continente africano, tenemos el 90% del continente europeo, ¿sí? Y tenemos el 90% del continente asiático. Tenemos también en la parte sur, tenemos de Chile hacia Argentina, hacia abajo, como les hacía referencia anteriormente, y tenemos la parte sur del continente africano, que básicamente pertenece a la nación o a la República Sudafricana. Sudáfrica. ¿Listo? Y si bajamos más hacia el oriente del mapa, pues vamos a encontrar que gran parte de Nueva Zelanda y gran parte de Australia también pertenecen a la zona templada sur. Ahora, en la zona templada tenemos también paisajes característicos. Como pueden ver, aquí tenemos paisajes de primavera, ¿sí? Donde es muy florecido, paisajes de otoño, que es donde generalmente tienden a caerse las hojas de los árboles, ¿sí? Y paisajes donde se ven llanuras muy planas y también con vegetación muy colorida. Eso es muy típico de las zonas templadas. Aquí no están mostrando el verano ni el invierno, ¿no? Pero es más o menos una característica que se ve en dos épocas distintas. El verano mucho calor y el invierno muy similar a las tierras ubicadas en las zonas frías,
con hielo, con nieve y muy bajas temperaturas. Las zonas climáticas templadas se dan 4 periodos distintos, como les venía diciendo, llamados estaciones climáticas, las cuales se dan durante el año. Entonces son temporadas que varían de acuerdo a los 3 meses y son distintas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Bien, eso depende de la época del año en la que se encuentre. Aquí tenemos la primavera comienza alrededor del 21 de marzo en el hemisferio norte y el 21 de septiembre en el hemisferio sur. Esta época es donde se florece, como les decía, y se caen hojas de los árboles. Durante esta estación nacen muchas crías de animales. El verano es la época de calor con temperaturas superiores a los 38 grados centígrados y empieza alrededor del 21 de junio en el hemisferio norte y del 21 de diciembre en el hemisferio sur. El otoño es una de las estaciones intermedias entre el verano y el invierno, y esta estación del año es donde las hojas pierden el color verde, como les decía, se vuelven muy coloridas y empieza alrededor del 21 de septiembre en el norte y alrededor del 21 de marzo en el sur. El invierno, que es la época fría, lo que les relacionaba, mucha nieve, frío, entonces comienza en el norte en el 21 de diciembre, más o menos, y el 21 de junio en el hemisferio sur. Muy bien, entonces el otro factor que determina los pisos térmicos es el siguiente, y es la pirámide térmica. Entonces tenemos climas llamados cálidos, tenemos climas templados, tenemos climas fríos y climas de páramo y por último nieves perpetuas. Los climas cálidos van de los 0 metros a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Como estamos nosotros en Villavicencio, más o menos a una altura de los 450 metros sobre el nivel del mar, es un clima cálido. Temperaturas superiores a los 24 grados centígrados, más o menos, durante todo el año. El clima templado, a medida que va subiendo uno, se va volviendo menos cálido. Encontramos el clima templado en temperaturas entre los 1000 metros y los 2000 metros de altura. Un ejemplo es el municipio de Caques, aquí subiendo hacia Bogotá. La temperatura promedio es entre 18 a 22 grados centígrados, es lo que se conoce como clima primaveral. Posteriormente seguimos subiendo y entre más subimos, pues obviamente es más frío. El clima frío está comprendido entre los 2000 metros y los 3000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces ya tenemos temperaturas entre promedios de 12 a 13 grados, pero eso puede variar dependiendo de la época del año, puede subir a 20 o cuando se baja mucho la temperatura puede descender inclusive por encima de los 0 grados, como ocurre en la sabana de Bogotá en las famosas épocas de las heladas. Y por último tenemos el clima páramo, que está por encima de los 3000 metros de altura y las temperaturas son entre 0 grados e inferiores a 0 grados. Estas regiones tampoco son muy habitadas debido a que son de alta protección natural, porque son conocidas como las fábricas de agua. En ellas es donde se produce y se crea los principales ríos y afluentes hídricos que sirven a las comunidades, tanto humanas como animales. De hecho, los principales ríos del país nacen en los páramos. Ahí tenemos el Guayuriba, tenemos el río Guatiquía, aquí de la región, tenemos el río Magdalena, que es el más importante del país, junto al río Cauca, y entre otros ríos, que son ríos de gran importancia que nacen en páramos. Y por encima de los 4000 metros tenemos las nieves perpetuas, que son los picos nevados. En Colombia tenemos varios, tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la montaña que va desde el nivel del mar hasta la altura de pico nevado más grande del mundo. Tenemos la Sierra Nevada del Cocuy, tenemos el volcán nevado del Ruiz, tenemos el volcán del Tolima, tenemos el volcán del Huila, en fin, tenemos varios picos nevados. En estos picos tampoco se da la vegetación, es escaso o el oxígeno, por eso entonces, es por esa razón que la vida humana allá no tiene interacción con ese tipo de naturaleza. Muy bien, entonces el piso cálido, tenemos una imagen. El piso templado,
generalmente es montañoso, muy montañoso. Aquí tenemos un ejemplo de un cultivo de café, es donde se da perfectamente este producto en estas temperaturas templadas. Tenemos el clima frío, es un clima, como pueden observar, es muy similar, o es el clima que encuentra uno en Bogotá y su sabana. Es un clima de páramo, de alta montaña. Como pueden ver, la vegetación es escasa, pero es vegetación muy específica para la formación y creación del agua, como es, por ejemplo, los frailejones. Y por último tenemos el nevado, que es lo que les venía diciendo, las montañas o los picos nevados, los cuales presentan unas características de no presencia de vida en su gran mayoría.